Esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres el Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí a abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Comenzamos siempre este tiempo de gracia, que es la Cuaresma, con esta referencia a las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Como ustedes deben saber, el Evangelio de San Lucas es el que nosotros especialmente escuchamos este año litúrgico. Y el Evangelio especialmente pone mucho hincapié en que antes de las cosas más importantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él se dedica especialmente a la oración. Entonces, antes de la pasión está narrado la oración en el huerto de los olivos. Antes de llamar a los apóstoles, Jesús dice que pasó la noche en oración con Dios. Durante la transfiguración dice que estuvo rezando, y también antes del ministerio público de la vida de Cristo, ¿no? Entonces nuestro Señor también efectivamente estuvo allí rezando, y eso 40 días antes, ¿no? 40 días. Y claro, evidentemente, para dedicarse a la oración, Cristo fue tantos días, fue al desierto. Todos los misterios de la vida de Cristo son también para nosotros, como dice San Agustín. Así que cuando Cristo dice que fue al desierto, sin duda, esto vale para nuestra vida interior. Algunos tienen que irse al desierto real, digamos, ¿no? Y otros al menos al desierto espiritual. Al desierto real se han ido los monjes, ¿no? Aquellos que se dedican, de hecho, a la palabra monje quiere decir único, viene del griego, ¿no? Pero ese huir al desierto exterior, ¿no? Evidentemente es un símbolo del desierto interior al cual todos nosotros debemos ir. Y es un símbolo también de la huida del mundo, ¿no? Huida del mundo. El mundo, como nosotros sabemos, ha sido creado por Dios, pero el mundo quedó inficionado, digamos, por el pecado original. De tal manera que el mundo como criterio, como forma de pensar, ese mundo se opone al querer de Dios.
¿no? Ese mundo no es el que Dios acepta para nosotros, digamos, ¿no? Ese mundo del cual debemos nosotros salir, porque ese mundo es enemigo del alma, ese mundo es el que dice San Juan, que está puesto bajo el maligno, ¿no? Cuando uno se deja llevar por todo lo que dice, ¿no? Lo que necesitamos nosotros para entrar en la intimidad con Dios, ante todo, es salir del mundo. Salir, por ejemplo, del ruido, ¿no? Porque si nosotros estamos continuamente en el ruido, imagínense en el bullicio, en la vida de que hay que vender y comprar, ¿no? En el llevar y traer, ¿no? Hoy diríamos, ¿no es cierto?, no sé, en el mundo de las redes sociales o en el mundo de la música, y entonces no podemos estar un momento en silencio y siempre está el punchi punchi, ¿no? El tum 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 tum, ese sonido que parece un sonido tribal, digamos, ¿no? Que impide a la gente pensar, ¿no? Entonces, si vivimos sumergidos en eso, uno dice, ¿uno cuándo va a poder rezar? ¿Cuándo uno va a poder entrar con Dios? ¿Cuándo uno va a poder hacer un examen de conciencia, ¿no? El mundo actual está hecho así a propósito, digamos, ¿no? Para que uno no pueda rezar. Es más, algunos tienen miedo de rezar, tienen miedo hasta de encontrarse con uno mismo, ¿no? Entonces, por esa razón, siempre está de fondo el sonido, ¿no? O la televisión prendida nadie mira, ¿no? Pero van y vienen en la casa, qué sé yo, o la radio, qué sé yo. Entonces, no hay nunca silencio. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema del mundo moderno. Necesita siempre el bullicio, el barullo de atrás, ¿no? Y el silencio lo aturde, ¿no? Bueno, justamente Cristo va al desierto para enseñarnos a nosotros que lo más importante es el silencio y que muchas veces Dios habla cuando los hombres callan. Digo muchas veces porque Dios también puede tirar a alguno del caballo del estilo de San Pablo, digamos, ¿no? Pero en general Dios habla cuando los hombres callan. Entonces, por eso hoy falta muchas veces vida interior, porque como no hay silencio, entonces la gente parece que a Dios lo ignora completamente. Ustedes recordarán aquella teofanía en donde Dios se manifestó a Elías. Dios no estaba en el torbellino, Dios no estaba en el fuego, Dios estaba en la brisa suave. Y como el profeta sabía que ahí estaba Dios, dice, salió y se cubrió el rostro. Bueno, eso es lo que nosotros debemos hacer, irnos de la ciudad, exacto, al menos no físicamente, no insisto, espiritualmente con nuestro corazón, irnos y encontrarnos a Dios que habla en el silencio, así como Cristo se fue al desierto. Y claro, a veces para irse al desierto también no solo hay que buscar el silencio exterior, que como digo es importante, sino también a veces hay que apagar todas las imágenes que nos han quedado acá adentro, digamos, ¿no? Las cosas que he visto, ¿no es cierto?, la música o todo eso, ¿no es cierto? Todo eso también hay que apagarlo, porque a veces uno se pone a rezar y uno dice, uy, no compré el pan, uy, tengo que sacar la ropa, uy, tengo que ir a comprar aquello otro, y todas las cosas, ¿no? Entonces no podemos rezar, o si no con el celular, parece que no podemos estar un ratito, digamos, ¿no?, sin nada. Bueno, es necesario también ese silencio interior, ¿no?, para que todo se serene, todo se aquiete y estemos al menos espiritualmente en el desierto. Así que lo primero es, para encontrar a Dios, es la huida del mundo, ¿no? Es, como le llamaban los antiguos, la fuga seculi, es decir, la huida del siglo, ¿no? Es decir, este mundo que se impide que nosotros pensemos y elevemos nuestra mente a Dios, ¿no? Una vez en el desierto, ¿qué va a pasar? Va a pasar que uno va a querer crecer en la vida interior. Si uno busca en verdad el silencio y uno busca rezar, entonces evidentemente lo hacemos porque queremos crecer en la vida interior. Pero si buscamos crecer en la vida interior, entonces va a haber alguien que va a zapatear, que es el demonio. El demonio, como ustedes saben muy bien, ya está condenado, ¿no? El demonio, con un solo pecado, él se perdió para siempre. Y el demonio, en realidad, a Dios no le puede hacer nada, porque Dios es infinito. ¿Quién puede hacer algo contra Dios, digamos, no? Pero el demonio, ¿por qué odia a Dios? Entonces nos odia a nosotros. El demonio sabe que nosotros podemos crecer, primero salvarnos, y después que podemos crecer en santidad, en gracia, en caridad, ¿no? Cosa que él ya no puede hacer. Entonces el demonio, lo que a él lo mueve es la envidia.
Y ustedes recuerden que el pecado del demonio fue querer ser como Dios. Entonces, como él no quiere que nosotros, verdad, seamos como Dios en el sentido de que seamos Dios, como Dios por la gracia y no por nuestra fuerza, que ese fue el pecado del diablo, querer ser como Dios por su propia fuerza, que en realidad ese es el problema. Entonces el demonio va a venirnos a tentar, pero especialmente al que quiere crecer en la virtud y en la santidad. Así que el demonio, el que está en el mundo, ¿para qué lo va a molestar? Digamos, ¿no? Si el mundo lo tiene agarrado como quiere, el que no viene a misa, el que vive, no sé, en el robo, en la estafa, en el asesinato, qué sé yo, cualquiera de los pecados, uno dice, ¿para qué? Si el diablo ya los tiene agarrados donde quiere, ¿para qué va a perder tiempo con esos? Es verdad, a veces en ese mundo terrible hay gente que hace pacto con el diablo y, bueno, para el demonio hacer peores cosas, ¿no? Eso también es verdad. Pero en general, al demonio le interesa otra cosa. Al demonio le interesa tentar a los que quieran crecer en santidad. ¿Por qué? Porque él odia la santidad especialmente, no odia el que, no sé, que cambiemos de auto, que viajemos. No, él envidia lo más grave, digamos. Lo más grave es la virtud, lo más grave de odiar, ¿no? O de envidiar, ¿no? Es la virtud, es la caridad, en fin, es parecerse a Dios por lo más importante, ¿no? Entonces el demonio eso es lo que envidia y eso es lo que va a querer robarnos a nosotros, ¿no? Por esa razón, el demonio no sabía que Jesucristo era Dios, pero sí se daba cuenta que ese hombre que estaba allí era una persona muy especial, porque no lo podía hacer caer en nada, porque se había ido 40 días a rezar. Entonces sabía que ese hombre era muy particular y por esa razón fue a tentarlo especialmente, ¿no? Y fijémonos, dice, por un lado, Cristo, que reza con la palabra de Dios y que combate al demonio con la Sagrada Escritura. Por otro lado, el demonio, que es el que estamos diciendo, ¿no? Que tergiversa todo, incluso la palabra de Dios. Y por otro lado, porque le dice, él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Y por otro lado, dice, el demonio actúa cuando Cristo tiene hambre. Es decir, que acá vemos tres distintos espíritus que pueden mover a las almas. Por un lado, el Espíritu de Dios, que se manifiesta en la revelación, en la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura entendida como la Iglesia la entiende, ¿no? O como Dios mismo la reveló, porque toda la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, como dice San Pablo a Timoteo. En segundo lugar, el demonio, que a medida que uno va creciendo en la santidad, se hace más difícil de ser descubierto. Y por último lugar, podemos decir acá, aunque Cristo no tenía la naturaleza desordenada, para nosotros vale la carne, es decir, los movimientos nuestros que nosotros a veces pensamos que pueden ser de Dios, pero no lo son. Es decir, hay tres espíritus distintos que a nosotros nos pueden mover. Entonces uno no puede decir enseguida, inmediatamente, bueno, se me ocurrió algo, es de Dios. No, un momento, ¿no? Porque podría ser de mí mismo. O podría incluso ser del demonio, porque fíjense que, insisto, el demonio incluso manipula la Sagrada Escritura. Entonces yo, ¿cómo sé qué espíritu me mueve a mí mismo? Esto que en la tradición espiritual de la Iglesia se llama discernimiento de espíritus. ¿Cómo sé yo qué espíritu me mueve a mí? Porque fíjense que los tres espíritus se mezclan. Entonces no es tan fácil decir esto es de Dios y esto... Bueno, evidentemente el Espíritu de Dios nunca me puede hacer desear algo contra la voluntad de Dios. Evidentemente el Espíritu Santo no nos va a hacer inspirar, no sé, para poner un ejemplo en la iglesia moderna, no nos va a hacer inspirar, quitemos el celibato de los sacerdotes. No, porque eso no es de Dios. No nos va a hacer inspirar, decir, bueno, que todos comulguen sin confesarse. No, porque eso la iglesia nunca lo enseñó. No nos va a hacer inspirar, qué sé yo, que las mujeres sean sacerdotisas, tampoco, porque eso la iglesia nunca lo enseñó, ¿no? Entonces eso no es el Espíritu de Dios, por más que se disfrace de Espíritu de Dios, no es de Dios.
pruebas, ¿no? Es muy simple, porque el Espíritu de Dios está de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia bimilenaria, de 2000 años, ¿no? Porque, como les digo, la única forma de interpretar la Escritura es el Espíritu con el cual fue inspirada, ¿no? Entonces, por esa razón, Dios nunca está contra Dios. Es muy simple, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que saber es que el Espíritu Santo, cuando uno quiere hacer las cosas de Dios, produce paz, produce gozo, produce caridad, produce crecimiento en la virtud, produce bien, ¿no? Pero el espíritu del diablo, por el contrario, produce turbación cuando uno, insisto, quiere hacer el camino de Dios, ¿no? Cuando uno quiere hacer el camino de Dios, entonces el demonio produce confusión. Entonces uno no sabe hasta dónde sí, hasta dónde no, esto sí estará bien, o esto estará mal, o esto será blanco, o esto será negro, o esto será gris. El demonio confunde todo. El demonio es el fundador de la ciudad de la Babilonia, en el libro del Apocalipsis, o en el Génesis Babel, que las dos ciudades tienen la misma raíz, que en hebreo significa confusión. Entonces al demonio le gusta confundir todo. El demonio, claro, al mundano lo va a tentar, no sé, con su debilidad, digamos, ¿no? Pero al que quiera crecer en la virtud, el demonio lo va a confundir. San Pablo dice que el demonio se disfraza de ángel de luz. San Juan de la Cruz, en su obra Las Cautelas, dice que el demonio es el ser más oscuro. De tal manera que al final de los tiempos, dice la Sagrada Escritura, incluso intentará engañar a los elegidos, ¿no? Hasta ese punto. Por eso manipula la Sagrada Escritura. Bueno, nosotros lo vemos, por ejemplo, con los protestantes, ¿no? Que citan una palabra de la Biblia y la dan vuelta al revés, en contra de la tradición de la Iglesia, ¿no? Entonces simplemente están inspirados por el maligno, aunque ellos no lo sepan, ¿no? Quizás la ignorancia los excusa, pero lo cierto es que ellos hacen el plan del demonio. San Pedro dice en su segunda carta que hay algunos que manipulan las escrituras de San Pablo y lo hacen incluso para su propia perdición. Dice San Pedro en la Biblia, digamos, ¿no? Así que a nosotros no nos debe sorprender que esa sea la táctica del diablo. Lo usó con Cristo, lo usó en la época de los apóstoles y lo seguirá usando hasta el final de los tiempos. Así que el demonio manipula incluso la Sagrada Escritura, manipula las revelaciones, manipula todo, digamos, porque el demonio lo que quiere es producir la confusión, es producir el caos, ¿no? El espíritu de uno, bueno, no puedo alargarme tanto porque si no sería demasiado largo, el espíritu propio le rehúsa el sufrimiento. Entonces uno dice, no, está tranquilo, dormí mucho, come bien, manipula de tal manera que uno no busque el sufrimiento, no busque la cruz, ¿no? Eso es bien del espíritu propio, no necesariamente de la carne, pero sí el espíritu propio que lucha contra el espíritu en este aspecto, en el que el hombre se eleve hacia la santidad, ¿no? Por esta razón, nosotros debemos saber que la Cuaresma es en verdad un ejercicio de santidad. Si nosotros hacemos bien la Cuaresma, como Cristo, tenemos que irnos al desierto, tenemos que buscar el silencio, tenemos que buscar crecer en la vida interior, tenemos que intentar de ponernos un propósito. En la Cuaresma, un propósito concreto, es decir, bueno, yo tengo que crecer en la oración, yo tengo que crecer en la caridad, o yo tengo que crecer en la paciencia, o yo tengo que crecer en no comentar los pecados del vecino, o etcétera. Cada uno sabrá qué tiene que hacer, ¿no? Y ponernos un propósito concreto, ¿no? Tenemos que intentar de ir con Cristo al desierto. Tenemos que saber que el demonio, como ser envidioso, nos va a venir a tentar, pero no tenemos que tenerle miedo. Así de simple, porque aunque nosotros seamos muy endebles, con Cristo tenemos la mayoría aplastante. Tenemos que intentar de crecer en esta vida de oración y de santidad, porque en esta vida podemos crecer, ya en la otra no podemos crecer, ni en gracia, ni en caridad, ni en mérito, ni en nada. Así que tenemos que intentar de hacer bien la Cuaresma, para que no pasemos los años como que siempre tengo los mismos pecados. Bueno, eso es lo que tenemos que luchar,
contra ese estancamiento en la vida interior. Tenemos que intentar cada año para la Pascua, para la Cuaresma especialmente, hacer verdaderamente silencio interior, irnos con Cristo al desierto, hacer un propósito sincero para que podamos crecer en nuestra unión con Dios. Que Nuestra Señora, la Virgen Santísima, nos conceda a nosotros la gracia de buscar verdaderamente la santidad, la gracia de intentar agradar cada vez más a Dios nuestro Señor, la gracia de irnos con Cristo al desierto para parecernos a Él más en esta vida, para que así más lo gocemos en la eterna.